Hola, bienvenido a este nuevo tutorial de After Effects en el que recrearemos una animación del estudio Klim. Como verás, parece una animación muy sencilla, pero hay algunas cosas un poquito más complejas que veremos en este tutorial. Y esta es la versión que yo hice para este tutorial. Como te podrás dar cuenta, son casi idénticas, y en este tutorial aprenderás a hacerla exactamente igual. He dividido este tutorial en tres partes. La primera, que es la animación de los hilos de manera individual, como esta parte del Welcome to Our New. Todo esto es una primera parte. Luego, la unión de estos hilos, cuando se agrupan de esta manera, que esta creo que es la parte un poco más compleja del tutorial. Y por último, la animación final del texto, en este caso Klim Studio. Ok, entonces vamos a la primera parte, la animación de los hilos. Bien, esta primera parte es donde vamos a crear estos primeros hilos que son los que van de manera individual. En mi caso dice happy to share with. Y esa partecita de color azul al final. ¿Cómo se hace esto? En realidad es muy sencillo, aunque parezca muy complejo. Aquí tengo la composición. Voy a hacer esto así. Y lo primero que tengo que hacer, voy a ocultar todo esto. Lo primero que voy a hacer es crear el texto. En mi caso, happy. Tú verás cuál texto crees que te funcione mejor. O una frase entera para todo el proyecto. Lo voy a centrar. Veo la posición, veo el anchor point que esté en 0, 0. Lo segundo que voy a hacer es crear una máscara a este texto. Y voy a hacer una línea recta, que vaya desde un lado hasta el otro de la pantalla. De hecho, si se salen de la pantalla, mucho mejor. Ok, tengo una máscara en el texto. Lo siguiente es ir a las opciones del texto, las opciones del path, y selecciono la máscara que acabé de crear. Ahora lo que tengo que hacer es crear un shape, pero solamente voy a hacer una línea, no voy a crear una forma completa. Entonces voy con la herramienta de pluma, salgo de aquí para no crear otra máscara y creo otro shape. No importa si lo hice así recto o de esta forma, en realidad no importa, porque lo que vamos a hacer ahora es poner esto detrás del texto. Me voy a las propiedades de esa forma que acabé de crear y busco el path. También me voy al texto, voy a presionar la tecla M para ver la máscara y lo que tengo que hacer es emparentar este path a esta máscara de acá. Hago esto y automáticamente el shape tomó la forma de ese path. En este caso, el texto parece estar perfectamente centrado. Eso es porque yo trabajé ya en este proyecto y modificé una opción que tú vas a tener que modificar. Esa opción está en las propiedades del texto. Voy a las propiedades del texto y aquí, esta opción que dice setear la línea base del texto es para setear esa línea base que viene por defecto aquí, justamente debajo del texto. Ahorita está en 25.9, que yo ya lo vi como la mitad, pero por defecto va a estar en 0. Entonces siempre hay que modificar esto y ver hasta que quede en la mitad. Yo ya vi que 25,9 me funciona, entonces lo voy a dejar ahí. Y listo. Ahora si yo modifico el path de este texto o esta máscara, se va a modificar tanto la posición del texto porque está siguiendo el path y se va a modificar también el shape que hice debajo. Lo siguiente que tengo que hacer es subir el tamaño de esa línea.
Voy a ir al stroke y le voy a subir. Creo que para esta parte yo le puse unos 700 porque sí necesitaba que sea muy grande. Y vamos a agrandar el texto también. Ahora está en 75. Vamos a ver qué más. Por ahí puede ser. Que quede normal en el centro de la pantalla. Entonces, como ya está muy arriba, voy acá y nuevamente centro el texto. Lo mejor posible. No hay que ser exactos. Mientras se vea bien, estamos bien. Ok. Ya tengo esto. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es animar. Pero lo primero que voy a hacer es animar el texto. Puedo animar primero el pad o el texto. En este caso voy a animar primero el texto. No se lo anima en posición como lo iba a hacer ahora. Lo que tengo que hacer es entrar a las propiedades del texto y a la propiedad del pad o las opciones del pad. Y aquí voy a encontrar estas opciones de aquí que dicen primer margen o último margen. Y si yo las modifico, me voy a dar cuenta que puedo mover el texto a la izquierda o a la derecha y va a seguir ese pad o esa máscara que yo tengo aplicada. Estas dos opciones sirven por separado cuando yo tengo activada esta opción que es forzar la alineación. Si yo la activo, lo que va a hacer es hacer que el texto se expanda hasta el inicio y hasta el final de esa máscara. Entonces ahí, si yo modifico esto, voy a tener este resultado, y si modifico el margen del final, voy a tener este resultado. Entonces, en ese momento, cuando tengo activado esto, puedo modificar los dos. Pero si yo lo tengo apagado, voy a presionar Control Z y lo voy a apagar. Si yo lo tengo apagado, cualquiera de los dos me va a funcionar para animar lo que quiero hacer en este caso, porque los dos lo van a mover hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso voy a usar el primer margen. Voy a crear mi primer keyframe y lo que voy a hacer es que se vaya a la izquierda. Y luego más adelante que esté en el centro. Ahí. Y bueno, este debería de ser menos 50, el centro total. Y luego más adelante que es casi que se vaya de la pantalla. Perfecto. Puedo, si quiero, verificar los keyframes que utilicé. Perdón, voy a copiar estas dos capas. Las voy a cortar, mejor dicho. Y las voy a pegar aquí adentro para guiarme mejor con esta primera capa. ¿Ok? Tengo esa animación. Y voy a ir acá, simplemente voy a presionar U en el texto que ya tenía listo. Que es este de acá. Solamente para fijarme dónde están los keyframes, nada más. Entonces, porque ya lo tengo medido, pero ya depende de cada uno cómo hacer el timing para la animación. Aquí, como ya lo tengo medido, lo voy a dejar ahí. Y entonces voy a aplicar suavizados. Presiono F9 seleccionando los keyframes para aplicar un Easy Ease. Me meto al editor gráfico y al inicio, si quiero que vaya rápido, a la mitad si quiero que se detenga un momento, pero no quiero que se detenga del todo. Entonces aquí voy a hacer esto y esto para que nunca frene por completo. Voy a extender un poco más esto y al final sí se tiene que ir, pero no es que se va completamente rápido por aquí, más o menos por la mitad necesito que vaya rápido, porque vamos a ver, aquí está la referencia, siempre la tengo a la mano. Vamos a ver que el cambio a la siguiente forma o al siguiente texto es aquí. Entonces este debería de ser el momento más rápido de la animación. Voy a hacerlo así, voy a hacerlo así y así. ¿Ok? En realidad yo lo hago hasta acá para tener un exceso por si acaso. Pero la animación debería de quedar ahí. Y ahora voy a animar
el shape, o mejor dicho, la máscara. Entonces voy acá, voy a la propiedad de la máscara, creo primer keyframe y presiono la tecla U para nuevamente guiarme con los mismos keyframes que acabé de crear. Entonces vamos a empezar a animar. Primero yo quiero que esto empiece abajo. Voy a crear también un nuevo nodo en el centro para poder generar las curvas, porque ahora está completamente recto. Entonces con la herramienta de pluma creo un keyframe en el medio. Y también a este keyframe, con la misma herramienta de pluma, le voy a dar un suavizado. Presiono la tecla Alt, doy clic y arrastro para poder generar esa curvita que me favorece para lo que estoy haciendo. Entonces voy a crear algo como lo que está, como la formita inicial en el video original, algo así. Ok. Y ahora voy a tener algo como esto. Ok. Pero ¿cuál es la idea con esta animación? La idea es que este texto sea la fuerza principal que mueve estos hilos. Entonces, si al inicio el texto empieza acá abajo y luego se va para arriba, es como que debería de empujar un poco hacia arriba la forma. Que es lo mismo que estamos viendo acá. El welcome está desde abajo, pero sube y es como que está haciendo que esta curvita se mueva. Entonces yo voy a ir acá, a ese punto, y aquí voy a hacer que esto suba un poco más, esto también suba un poco más, y va a dar la impresión de que el texto está empujando hacia arriba ese hilo. Y como empuja acá hacia arriba, entonces aquí tal vez debería de venirse un poquito para acá. Algo así. Y al final el texto va hacia abajo, entonces la curva nuevamente es como que se aplasta y forma una barriguita hacia abajo. Entonces voy a irme para acá y modifico esto hacia abajo para generar esta nueva curva hacia arriba. Yo también modifico esto por aquí, por aquí. Y voy arreglando, haciendo que la curvita se vea mucho mejor. Entonces, si ahí ya me gustó, por ahí, ya lo puedo dejar ahí. Y ahora necesito que esta curva de animación que tengo aquí, que hice en el texto, sea igual o lo más parecida en la curva de la máscara de acá. La máscara de acá no tiene curvas aún porque está con keyframes lineales. Entonces una opción es tratar de hacerlo al ojo, pero acá yo no voy a poder manejar el editor gráfico de valor, que es el que estoy usando actualmente acá arriba en el texto para animarlo, porque el pad, ningún pad se puede animar con el editor gráfico de valor. Tienes que animarlo con el editor gráfico de velocidad. Y aquí va a ser más complejo porque no voy a poder hacer la misma curva. Entonces aquí tengo una opción mucho mejor. Dejo nomás en el editor gráfico de valor y lo que puedo hacer es seleccionar los keyframes y usar este script que ya lo hemos visto antes en otros tutoriales, que se llama iscopy. Es un script gratuito que lo pueden encontrar en internet. Y lo que hace este script es copiar los keyframes y pegarlos en cualquier otra propiedad que tenga la misma cantidad de keyframes. Entonces aquí yo por ejemplo tengo 3 keyframes, los selecciono, solamente presiono copiar, aquí me va a decir que ha copiado los 3 keyframes, me voy a la otra propiedad donde quiero pegar estos keyframes, serían estos 3 keyframes, y simplemente pongo aquí en pegar el is o la curva. Automáticamente se ha convertido a Easy Ease, a suavizados, y si voy al editor gráfico, aunque se vea el editor gráfico de velocidad, esta es la curva similar a la curva de acá. Si yo pongo esta como curva de velocidad, me voy a dar cuenta que son iguales. ¿Ok?
Voy a dejar nuevamente en editor gráfico de valor, salgo del editor gráfico y ahora sí le doy play y listo. Ya tengo la primera animación de texto, que es lo mismo que yo he hecho acá. Voy a activar esto y voy a ver esto. Es exactamente lo mismo. Siempre no va a ser exactamente igual a lo que ya hice, pero es la misma teoría. Simplemente lo que cambiaría es cómo modifico la curva de animación en cada una de estas animaciones. Pero la teoría y la técnica que estoy usando es la misma para crear estas animaciones. Ok, entonces teniendo esta primera animación, ya es mucho más fácil crear las otras porque es exactamente lo mismo. Voy a ocultar lo que hice y voy a dejar lo que tengo desde antes y vamos a ver nuevamente la animación. Ok, entonces aquí inicio y aquí vemos que hay un cambio. Algo que ya hemos visto también antes en mi Patreon es el tema de los match cuts. Entonces aquí los chicos de Klim lo que han usado es un match cut para cambiar entre una animación y otra. Entonces esta animación viene así y aquí en el momento más rápido de la animación, recuerden que lo que hice aquí fue cortar esta animación en el punto más rápido, en este caso es este de aquí. Corto en ese momento rápido y de ahí viene la siguiente que es la de acá. ¡Pum! Entonces tengo un match cut. Ya sabemos que para que un match cut funcione necesito que las formas sean muy parecidas y que los cortes para estas transiciones se hagan en los momentos más rápidos de las acciones. Y si están unidas por una misma acción, mucho mejor. En este caso tiene todo para formarse un match cut perfecto. Tenemos una acción donde esto va hacia abajo. Tenemos otra acción donde el texto va hacia la derecha. Tenemos las formas muy parecidas, o bueno, casi idénticas. Entonces puedo hacer prácticamente un match cut aquí. Va para abajo y esto continúa la acción rápida. Y continúa la animación. Entonces el siguiente es igual, es lo mismo. Tengo el texto, tengo la máscara, tengo el shape que está emparentado al path. Simplemente he cambiado los colores y he cambiado la frase. Incluso podría duplicar la misma composición que tenía antes y empezar desde esa composición una nueva animación modificando el path. La diferencia también es que aquí no solamente va a terminar en el momento en el que es el momento más rápido de la acción para crear un match cut con la siguiente palabra o la siguiente forma en este caso. Porque aquí, si vemos la referencia, para pasar de este al siguiente, la animación continúa. La animación del rojo no se ha ido. En cambio, el welcome del inicio sí se fue. ¿Okay? Entonces, como en esta continúa, lo que tengo que hacer es completar esa animación. En este caso, lo que hicieron es completarla hasta que se llene la pantalla para no tener que animar algo más. Entonces, voy a hacer lo mismo con el amarillo. Si voy acá, lo que hice fue esta animación, luego viene el movimiento rápido, pongo hacia arriba, pero aquí continúa subiendo hasta llegar hasta arriba. ¿Ok? Pero es exactamente lo mismo. No tengo que volver a hacerlo porque es exactamente lo mismo. Entonces, si regreso aquí donde están los hilos individuales, vemos que viene el happy, se va para abajo, cambiamos a la siguiente animación, momento rápido, pum, y subimos y cuando va a aparecer la siguiente, el de abajo sigue, continúa hacia arriba. Lo único que en realidad hay que tener en cuenta aquí es las curvas de animación. Si yo entro nuevamente al To, voy aquí a las curvas de animación del path y vamos a ir al editor gráfico. Y vemos que aquí al inicio tenemos un movimiento que empieza rápido, no hay suavizado, sino que ya empieza con velocidad porque recordemos que esto es un match cut, justo hay un golpe ahí
Justo hay un corte, momento rápido, suavizado en este punto y hacia arriba. ¿Okay? Si es que se te complica animar aquí en el editor gráfico de velocidad, porque de hecho hasta a mí también se me complica, no me gusta, lo que puedes hacer es lo mismo que yo hice antes. Primero animar esto de aquí, que es la animación del texto, del margen, para que te guíes en qué momento debe de frenar. ¿Ok? Lo otro que estoy haciendo aquí es que el texto desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque si regreso acá, si vemos la referencia, aquí está el que vendría a ser el mío. Entonces cuando viene la siguiente palabra, aquí al inicio no se ve, pero el texto ha desaparecido. En el de la franja roja o el del hilo rojo, si vemos cómo sube, el texto ya no está. Y eso es para no distraernos de lo principal, que es este texto que está aquí. ¿Okay? Entonces lo mismo yo he hecho acá. Justo en este momento, cuando aparece la siguiente frase, que es share, el texto que está en el hilo amarillo ya desaparece. ¿Okay? Simplemente es una animación complementaria en este momento. Y ese texto, para desaparecerlo, lo único que hice es acortar la capa. La capa inicialmente era hasta acá. Y lo único que hice aquí fue cortarla en el momento en el que necesitaba cortarla. ¿Okay? Y ya me queda la forma amarilla ahí. Como esta forma amarilla o esta forma roja en la referencia ya no se vuelven a mover, o sea, simplemente es como un fondo rojo que está ahí y no se mueve para nada, lo puedo dejar ahí sin hacerle ninguna animación adicional. ¿Ok? Luego viene el share. Y así mismo. El amarillo se fue para arriba. El share, en cambio, viene rápido, pero viene hacia la derecha. Y recordemos que siempre es el texto el que está guiando esa fuerza con la que va a moverse esos hilos. En este caso, se va hacia la derecha. Aparece el siguiente. El que dice share se va para arriba también. Ya el amarillo quedó quieto. El share se sigue moviendo hacia arriba un poco. Y luego viene la siguiente frase, la siguiente palabra, perdón, with. Asimismo, entra de izquierda a derecha, se frena. Y en este punto debería de salir la siguiente palabra, que aquí en mi caso es you. Pero como no se la ve nunca completa, no es necesario. Simplemente hice acá por fuera el shape. Es decir, solamente creé el stroke, no necesité crear una precomposición aparte. Simplemente es un shape y le he animado el path. ¿Ok? Al final, como estos hilos iniciales parece que se fueran hacia atrás, en lugar de crear una cámara o algo más complejo, lo único que hice fue crear un null object, que en este caso le puse de nombre escala, y todos los hilos, bueno, estos 3 hilos, porque el primero nunca aparece nuevamente en pantalla, estos 3 hilos, el amarillo, el negro y el rojo, los anclé a ese nuevo null object. Y a ese nuevo null object simplemente le hice una animación en escala para dar la impresión de que se van alejando. ¿Ok? Y el hilo azul simplemente hago que se mueva para arriba, como que está apareciendo recién, como que va a aparecer. Esta animación del stroke en realidad no es necesaria. Voy a quitársela. La estaba animando porque al inicio, cuando todavía no descubrí esta opción o no se me ocurrió esta opción de utilizar el null object para hacer la escala, lo que quería hacer era que cada uno le iba a hacer el stroke más pequeño.
Por ejemplo, ahí se ve así, pero entonces yo quería hacerlo más pequeño. Pero no solo este, sino que cada uno de ellos hacerlo más pequeño, pero después me di cuenta que no era necesario. Ok, entonces tenemos todo, está listo. Como te digo, en esta primera parte lo único que hay que tener en cuenta y hay que ser cuidadoso y detallista y perfeccionista es en el tema del editor gráfico, las curvas de animación, hacer que esto inicie súper rápido, se frene para alcanzar o darme tiempo para leer y luego se va y saber en qué momento, cuál es el momento más rápido de esta animación para hacer el corte con la siguiente animación, que es este de aquí, el amarillo. Luego lo mismo, entro rápido, movimiento suave y se va para arriba, match cut, pum, aparece el siguiente, pum, aparece el siguiente. Y así de fácil hemos conseguido crear esta primera parte. No sé si los chicos del estudio Klim hicieron esto y lo siguiente en una sola composición, no lo creo, porque si lo hicieron de la manera en la que yo lo hice, hubiese sido muy complicado hacer esto, hacer que cada uno de estos hilos en un momento indicado se junten todos exactamente en la misma posición y terminen de esta forma. Eso hubiese sido, bueno, no sé si imposible, pero tal vez muy complejo de hacer si es que usaban los mismos, las mismas precomposiciones y bueno, si es que lo hicieron como yo lo hice. No sé si lo habrán hecho de otra manera, pero en la siguiente parte te voy a mostrar cómo hice esta parte en la que se agrupan los hilos. Ahora vamos a hacer la siguiente parte de la animación, que es esta de aquí, la conexión entre la primera escena que hicimos y esta nueva escena que vamos a crear ahora, donde todos estos hilos se unen y forman una sola línea de texto, pero con esos diferentes cuadritos. Acá está mi versión, viste lo que hice, se unió a la siguiente. Como ves, es prácticamente lo mismo. Y bueno, nada más quería recordarte que todo esto que hicimos está metido en una composición a la que yo le llamé threads. Si entro aquí vamos a ver que están cada una de estas precomposiciones con los textos happy to, share with. Okay, cada uno tiene su precomposición, a diferencia de este shape que no es composición, y el null object. Y todo esto está metido en esta composición llamada threads, que es la primera parte de este tutorial. Ahora vamos a hacer la segunda, donde todos estos hilos se unen en una sola. Ok, voy a entrar a la composición, igual como hicimos antes, para explicar en detalle qué es lo que está pasando aquí y hacerlo. Primero voy a ocultar todo y solo voy a dejar visible esto de acá que dice referencia. Esto es un null object, pero simplemente lo he colocado para dividir dónde están mis referencias. ¿Por qué referencias? Esto de aquí, voy a ponerle la opacidad 100. Esto de aquí es simplemente un diseño que yo hice en Illustrator, este de acá, y lo hice en Illustrator porque se me hace más fácil aquí diseñar, poner todo o sea, agrupar todo, dejarlo todo en el centro, dejarlo todo bonito, y tengo todo esto por separado. Lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer directamente en After Effects, pero necesitas una guía porque todos estos cuadritos finalmente van a ser paths, igual que antes, solo que vamos a tener una organización diferente. ¿Ok? Entonces lo puedes hacer aquí, lo puedes pasar directamente con el Overlord, que es para pasar de Illustrator a After Effects directamente en los vectores. Puedes igual guardarlo como Illustrator e importarlo en After Effects como una capa normal. O puedes guardarlo, exportarlo como una imagen e importarlo en After Effects. Da igual, como tú quieras. Yo en este caso lo hice así y con el Overlord los pasé para tener estos elementos de aquí. ¿Okay? Si no sabes cómo hacerlo, mira, si entras a Illustrator y yo selecciono todo esto y le doy clic aquí a... Bueno, voy a ponerle Split Layers, que es para dividir todo.
automáticamente todas estas capas que están aquí resaltadas son las que acabé de importar de Illustrator. Y como ves, están ahí. Voy a ponerle solo para que veas. Ok, todo esto es lo que importé de Illustrator fácilmente con el Overlord. Si quieres comprar el Overlord con descuento, te voy a dejar el link. Revisa la descripción de este tutorial. Ok, entonces una vez que yo paso todo esto, me va a servir como referencia. Ya sé dónde va a ir ubicado todo y le voy a bajar la opacidad a todo esto. Puedo meterlos en un grupo y bajarle la opacidad, o puedo dejarlos ahí. A mí no me molesta, entonces lo dejo ahí nomás. Los voy a bloquear nada más para que no tener que seleccionarlos por error. Ok, entonces lo primero que hay que hacer aquí es lo mismo que hicimos antes. Creo un texto, por ejemplo. No, por ejemplo, voy a crear el primero. Este que dice happy, este que está primerito a la izquierda, va a funcionar como la base de todos los que están acá. Entonces creo el texto, nuevamente, happy. Le voy a bajar el tamaño. Voy a dejarlo en un tamaño que sea igual o similar a este tamaño de acá. Más o menos por ahí. Puedo hacerlo al ojo o puedo ir a las referencias y ver de qué tamaño está ese 75, algo. Copio ese tamaño y lo pego en el que cree. Ok, ahí está exactamente del mismo tamaño. Entonces esa es una ventaja de haber copiado, de haber importado con el Overlord o a tenerlo por capas, esa referencia que hice en Illustrator. Ok, entonces tengo ahí eso. Voy a centrar el anchor point, control alt e inicio. De esa manera se centra el anchor point. Verifico que el anchor point esté en 0. Entonces voy a darle aquí 0, 0. Ok, y voy a moverlo por acá. Y acá también recordemos, esto está así porque ya le he modificado la línea base. Está ahorita en menos 119,9, le voy a dejar en 0. Siempre se pone en la última que yo creé. Entonces le voy a dejar ahí, lo voy a ubicar, 0. Creo el path. Y en este caso el path que voy a crear o la máscara que voy a crear necesito hacerla bien larga, hacia la izquierda. De la derecha puede quedar tal cual en el punto que está ahí. Hago esto, voy a centrar y ahora voy a crear el path que me va a servir como fondo. Es exactamente lo que hicimos antes. ¿Okay? Ahí está creado exactamente del mismo tamaño, pero ya sabes que si te sale muy pequeño o muy grande, porque siempre se crea la siguiente forma con el último tamaño que creaste, lo ajustas al tamaño que necesites, en este caso ese de ahí. ¿Okay? Esto no importa qué tan largo sea, porque igual ya sabes que lo pones aquí debajo, te vas al pad de la máscara. Ups. Aquí está la máscara, me voy al pad del shape y vamos a emparentar o linkear ese pad con el de la máscara, lo mismo que hicimos antes. Ok, entonces está ahí. También vamos a usar la posición para emparentarlos y listo, ya quedó exacto. Ahora lo único que tengo que hacer es acomodar esa máscara, o sea, el pad. A la izquierda, como ya te dije, sí es bueno que tenga el exceso. A la derecha lo vamos a dejar tal cual debe de estar aquí en el borde. Ok, perfecto. Pero no está exacto. Parece que el anchor point de acá está diferente. Ajá. El anchor point de el shape está diferente. Y esto pasa al momento de anclar la posición. Entonces le pongo 0, 0. Ahora sí. Entonces voy acá al pad, la máscara,
y la hago hasta la derecha. Ok, veo también que estoy muy abajo, debería de subir un poquito, entonces selecciono y subo un poquito más. Ok. También recordemos que el texto tengo que hacer que funcione esa máscara como el pad. Entonces entro en las propiedades del texto, opciones del pad y selecciono la máscara. Ok, y aquí el texto se fue para arriba, así que vamos a usar esta opción que ya vimos antes para centrarlo y listo, quedó. Entonces aquí vamos a necesitar también crear unos keyframes para acceder rápidamente nada más a estas opciones. ¿A qué opciones? Necesito esta de aquí, el primer margen, necesito el pad de la máscara y creo que esas dos nomás de el texto. ¿Ok? Y acá en el shape voy a necesitar crear un trim pad. Ya vamos a ver por qué. Y en el trim pad necesito nada más un keyframe en inicio. Y también voy a necesitar un keyframe en el tamaño del stroke. Y voy a necesitar otro keyframe en el pad. Es decir, aquí. ¿Ok? Simplemente para acceder rápidamente a esas opciones. Presionando la tecla U. Ok, entonces tengo todo. Ya tengo listo esto. Y ahora vamos a crear un nuevo nodo en la mitad con la herramienta de pluma en la máscara porque necesito hacer esto. Necesito crear esa curva que me va a servir. Algo así. Ok. Y en el lado derecho también vamos a crear esa curva. Ok. ¿Por qué hago esto? Si yo no le pongo una curva aquí y bajo, esta parte de aquí se dobla y yo necesito que esta quede recta. Entonces, al crear, doy alt clic aquí, se creó la curva. Al crear esta curva, a pesar de que yo me vaya para abajo, esto sigue estando recto. Y aquí yo le puedo animar si quiero, pero en este caso no es necesario. Voy a hacerlo simplemente un poquito para acá y listo. Y el de acá también si quiero, o lo puedo dejar ahí, depende de lo que vaya a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Si vemos la animación, esto viene desde abajo, luego va para arriba, luego baja nuevamente y se colocan a la derecha. Entonces, ¿cómo se hace eso? Animando el pad. Esta posición del pad sería la posición final cuando queda recta. Entonces, este pad lo puedo mover más acá, saber que esa va a ser la posición final. Aquí ya tengo marcado el momento en el que es el final, porque cuando lo hice ya sabía que este era el momento, ¿no? Pero también lo podemos ver en la referencia. Si yo avanzo, sé que este momento es cuando deberían de quedar finalmente todos en esa posición. Entonces, aquí al inicio, el pad empiezo a animarlo. Puedo hacerlo para abajo. Esto también para abajo. Vamos así. Y ya he generado esta primera curva hacia abajo. En la animación original no se ve el happy, no se ve la primera barra que sería la negra si no me equivoco. No se va al inicio, pero igual yo la hago porque luego va a entrar y necesito que todas estas formas que voy a hacer sigan este mismo movimiento. Ya van a ver por qué. Entonces bajo, luego por acá subo, hacia arriba, y
Entonces tengo esto abajo, arriba y el centro. Lo otro que tengo que cuadrar bien es del shape, el trim pad que creé del inicio. Tengo que crear al final o modificar o crear un keyframe al final para saber en qué momento, en qué parte queda esto. Entonces aquí yo tengo la referencia, pero lo que hice también es crear estas guías que están aquí. Es decir, primero oculto todo esto y por ejemplo creo una guía para este punto, creo otra para este punto, es decir, justamente donde van esos cortes. ¿Ok? Y luego ahora sí, mientras estoy animando, yo ya sé que este momento de aquí o este punto de aquí es donde va la primera base, que es la de Happy. Entonces modifico el trim pad, el inicio hasta ahí. Y aquí algo que también pasa en la animación es que primero como que empiezan en una forma normal, por ejemplo el identity o el new, y en esta pose en la parte de arriba es como que se alargan un poco, más o menos por aquí. Cuando están arriba se alargan un poco y luego regresa. Entonces abajo, posición normal, más o menos. Este no importa qué tan largo sea porque igual no se ve. Pero entonces tenemos eso. Luego acá arriba se alarga. Es decir, hace esto. Y luego nuevamente se pone en su lugar. ¿Okay? Acá yo tengo ya los momentos. Por ejemplo, voy a ver el de Happy. Ya tengo los keyframes listos de los momentos en los que necesito hacer que suba, que baje, ¿no? Este es el pad. Entonces el primero está aquí, el segundo está por aquí. Vamos a ver si lo atiné así. El segundo está ahí exactamente. Y el tercero lo puse aquí. Es decir, aquí. ¿Ok? Aquí nada más necesito modificar la curva de animación. Puedo usar los tres keyframes que están acá, que son los del trim pad. Entro el trim pad, entonces al inicio hago esto para abajo para que inicie rápido. ¡Pum! Aquí se va a quedar un poco. Y aquí va a haber un momento en el que baja rápido. Tal vez un poquito por acá. Curviado. Y se frena lentamente el stroke. ¿Ok? Y puedo agarrar lo mismo con el script, copio los is. Y aunque no estén iguales, vamos a ver si queda bien. Lo pego. Me parece que sí queda bien. ¿Ok? Si es que no, voy ajustando, entro al editor gráfico de aquí del pad y empiezo a modificar las curvas. Pero en este caso quedó súper bien a pesar de que no están en las mismas posiciones los keyframes. ¿Ok? Y lo otro que tengo que animar es el margen inicial. Entonces yo ya sé que este punto es el final, entonces lo voy a poner aquí, que este debería estar por acá. Y el primer margen, o el primer keyframe del primer margen, lo voy a hacer a la izquierda. O sea, lo voy a poner en la posición inicial, justo al borde pegadito. El segundo, que es cuando está arriba, es cuando este texto se va a la izquierda. Entonces, lo muevo hacia la izquierda. Y el tercero es cuando baja. Entonces, estos tres keyframes sí tienen la misma posición de este. Entonces, puedo usar estos tres keyframes para copiarlos y los pego aquí. Recuerda que no es que estoy copiando y pegando los keyframes, porque si no yo puedo coger control C y control V y pegarlos acá. No es eso, lo que estoy haciendo es copiar el is, el suavizado, las curvas del editor gráfico. Los copio, selecciono, los pego para tener exactamente la misma animación, la misma curva de animación. Entonces tengo esto, ¿ok? Y ya tengo el primero, ya tengo el happy. También necesito animar el grosor
de esta línea al inicio tiene que ser más grande. Entonces este va a ser el grosor final, lo pongo por acá. Y tal vez en este momento vamos a hacerlo que sea un poco más grande. Más o menos por ahí. Y puedo copiar estos dos keyframes. Copio el suavizado, perdón, curvas y las pego acá. Ok, entonces tengo eso. Listo, ya tengo el primero. Teniendo esto, ya es fácil crear el resto de palabras. Y recordemos también que el primero no es color morado, el primero es... Ya, el primero es el color blanquito, entonces este de acá le cambiamos el color por la paleta de color que estemos usando. En este caso es la de mi marca, Happy Motion. Ese color de ahí. Entonces voy al shape y le cambio por este color. Ok. Listo. Ah, perdón, no es ese, es el de acá. Listo, ya tengo el primero. ¿Cómo creo el resto? Fácil. Selecciono las dos, duplico, control D y ya tengo mi segundo juego. Para diferenciarlos, lo que puedes hacer es cada dos ponerle un color. Por ejemplo, a este le puedo poner naranja y a estos otros dos que creé les puedo poner rosado, por ejemplo. Entonces ya los voy diferenciando. Y si quiero les puedo ir cambiando los nombres. Este por ejemplo dice Happy 3, le dejo en Happy. El siguiente es Tube. Entonces lo primero que hago es le doy doble clic para cambiar el nombre en la parte de la composición. Este es Tube. Lo otro que tengo que hacer, entro a las opciones. Entro también acá con la tecla U. Entro todos los keyframes que he creado. Y empiezo a animar de diferente manera. Puedo animar el pad primero. Lo importante es que el segundo keyframe se mantenga en todos. O sea, la misma posición se mantenga en todos. ¿Por qué? Porque justo en este momento es cuando todos se unen. Y si yo modifico el pad en este momento, ya se me va a descuadrar y no van a quedar igualitos. Entonces, eso de ahí, ese segundo keyframe tiene que quedar igual. Entonces el primero, este aquí, yo necesito bajarlo un poco más. Acá también. Hay que tener en cuenta algo. Si yo modifico el lado derecho, el borde derecho o el extremo izquierdo, el texto se mueve. Pero si yo modifico el del centro, el texto solamente se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Pero si lo muevo izquierda o derecha, no se va a mover. ¿Okay? Es importante saber eso porque necesito ser lo más preciso posible al mover hacia abajo esta parte de aquí, tratando de seguir la trayectoria. No irme muy allá porque el texto se va a mover o no irme muy acá. Entonces bajo esto un poco. Bajo esto también. Otra cosa que me acabo de dar cuenta es que cada vez que yo duplico esto, yo dupliqué estos dos, ahora son estos dos, este pad de aquí, del shape, está anclado aún al texto de acá. Entonces siempre tengo que anclarlo a el pad de arriba. Y ahora sí, ya quedaron ahí. Ok, ya está más abajo. Lo siguiente que tengo que hacer es cambiarle el color. Este to es de color amarillo. Entonces voy al shape y le cambio el color al color amarillo. Lo siguiente que tengo que hacer es cambiar el trim pad. Entonces el trim pad al inicio ya no es ahí, debería de ser más o menos por aquí. Recordemos que en esta parte es cuando se estira, entonces debería, si este es ahí, el otro debe ser un poquito más acá. ¿Ok? Recordemos que el primero, el happy, no se ve. Solamente vamos a ver desde aquí, desde el segundo, desde el amarillo. Entonces vamos a tener esto y luego regresa. Entonces, como el to o el texto está muy a la izquierda, también vamos a cuadrar el margen de la izquierda. Al inicio
debe estar por aquí. Acá debe estar por aquí. Voy a ocultar los overlays con Control Shift H. Oculté para ver mejor. Entonces por ahí. Y al final lo pongo en la posición que debe estar. Entonces el texto al final debe quedar ahí. Recordemos las guías que me sirven para ver dónde está el texto. Y también el trim path. Lo acortamos hasta ese punto. Aquí vemos que me faltó en Happy modificarlo. Vamos a ir a Happy. No. Y aquí el first margin del Happy no es 0, sino un poco más a la izquierda. Por ahí. Entonces ahora tengo esto. Ya tengo los dos primeros. Y exactamente lo mismo tengo que hacer en todos. Ahora estás viendo un timelapse de todo este proceso, ya que es el mismo procedimiento en cada una de las palabras y en cada uno de los shapes. A pesar de que todos estos están iguales, estos tres, no hay problema, porque al inicio vamos a hacer un zoom. Así que por el momento eso está bien. Vamos a crear el último. Control D, duplico. Presiono U. Emparento el path. Ya una vez que lo haces dos veces, ya te sabes todo lo que tienes que hacer. Cambio esto y en suite es you. Este es el único que faltaba por mostrar, el único texto que ya es el final. Este es de color morado. Cambiamos al color moradito. Modificamos el path. Siguiendo la misma curvatura. Un poco más. Podemos hacer por acá. Por ahí. De hecho se está doblando mucho, pero ya vamos a resolver eso también. No importa que esté así. Necesito modificar entonces el trim. Sería por aquí. Modifico el margen inicial. Modifico el texto también. You. Un poco más a la izquierda. Y modifico el texto al final, que debe quedar aquí a la derecha. Listo. Color negro, el texto, recordemos. El anterior tampoco le cambié. El width era color negro también. Ok. Y el trim path lo modifico hasta aquí. El anterior también parece que me falta un poquito. Puedo modificarlo por ahí. Ok, entonces ya debería estar listo. Perfecto. Lo siguiente que tengo que hacer nada más es transformarlos a 3D. Para poder crear ese movimiento de cámara, de zoom in, zoom out. Entonces lo que tengo que hacer es crear todos estos o convertirlos todos a capas 3D. Voy a crear un nuevo null object con Control Alt Shift Y. Creo un null object y este es el que me va a servir de control de la escala. También lo convierto a 3D. Y voy a emparentar todos a este controlador. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Presiono la tecla P y este controlador también ahora lo voy a poder modificar en Z ya que estamos en 3D. Entonces voy a separar las dimensiones para tenerlas por separado. Primero simplemente quiero modificar la posición en Z
Ya sé que al final debe quedar en esa posición donde está ahora, que es el 0. Pero al inicio vamos a ver dónde tiene que estar. Debería ser un zoom más o menos por ahí, pero también debe moverse en posición en X y Y. Entonces X y Y, creo esos keyframes. Ya sé que esos son los del final. Y aquí me voy moviendo. Puedo moverme aquí o puedo seleccionar el null y empezar a cuadrar esto por aquí. ¿Ok? Más o menos por ahí, pero creo que voy a subir esta referencia para que veamos la diferencia. Esto está muy inclinado hacia abajo, que a diferencia de la original que está más arriba. Entonces, para mejorar esto, lo que tengo que hacer nada más es crear un keyframe en la propiedad de rotación en Z, porque Z es la que mueve como si estuviéramos rotando normalmente. Entonces, en Z voy a crear un keyframe, estas acá no las necesito. Y lo que vamos a hacer es que cuando llegue por ahí más o menos, dejarlo en su rotación normal, pero aquí al inicio vamos a rotarlo. Vamos a hacer que quede un poquito más parecido a la referencia. Y listo, por ahí. Ahora nada más me voy a mover con el null object y tratar de ubicar esto lo mejor posible. Más o menos por ahí, tal vez un poquito más de zoom. Tal vez por ahí, más a la izquierda. Viendo algo que en realidad me guste cómo se esté viendo. Menos por ahí, más en la zoncito, más. Yo creo que por ahí puede ser. Un poquito más a la derecha tal vez. Ok. Entonces si yo le doy play, vamos a tener esto. Ok. Pero el zoom está hasta por acá. No, necesito que más o menos por aquí mismo el zoom esté ya en su posición normal. Asimismo, la posición en Y también, que esté listo. Entonces aquí veo que se está yendo muy arriba. Entonces puedo hacer esto un poco más abajo. Por ahí. Y en el siguiente cuadro, para que no se vaya tan arriba, lo puedo hacer más abajo. Para que se vaya centrando mejor. No va a afectar en nada eso. No se va a ver mal la animación por ese ajuste que hice. Y lo otro que tengo que hacer es este movimiento de X. Aquí se ve raro. Ok. X necesita moverse, es decir, todo el texto necesito que desde este punto más o menos empiece a moverse en X hasta aquí, por aquí más o menos. Entonces hago esto y aquí en X, aunque sí es algo así debería de ser. Y ahora sí, si le doy play, y podemos ir viendo también los keyframes de posición. Entonces esto de aquí debería de ser así y este debería estar acá y podemos usar el mismo is, la misma curva de animación de estos keyframes, los copio, pego acá y ahí debería de quedar mejor. El zoom podríamos hacer más o menos desde ahí. Y ahí parece que quedó mejor. Y esa en realidad es la parte más compleja. Aquí voy a ocultar todo lo que acabo de hacer ahora para ver el mío. Es lo mismo. Ok.
Una vez que terminamos eso, lo siguiente en realidad, todo lo que sigue es lo más fácil de este tutorial. Porque aquí lo que tengo que hacer es que una vez que ya llegué hasta ese punto donde todo se forma, debo olvidarme de estos string paths que hice, todos estos paths, todas estas máscaras, y reemplazarlos con shapes. Entonces aquí me sirven todas estas referencias que yo tenía, todos estos cuadritos de referencia, porque los puedo duplicar, es decir, todo esto de aquí, los cuadritos que tengo como referencia, los duplico y empiezo a usarlos en donde tenga que usarlos. En este caso yo sé que ya sé ahorita que es este punto donde van a reemplazarse. ¿Okay? Lo que estoy haciendo es reemplazar, quitar esto. Lo que estoy haciendo es reemplazar lo que yo tenía con líneas, con los paths, con los shapes, por los shapes originales de mis diseños. ¿Ok? Estos también los convierto a 3D, también los pongo en los emparento al control que hice acá. Y aquí es donde viene esta siguiente animación, donde simplemente cada uno de estos cuadritos sube y luego baja. Aquí tienes dos opciones. Puedes hacer lo que yo hice, que es poner primero, por ejemplo, el de Happy, vamos a ver, este de aquí. Poner primero el anchor point abajo. Voy a duplicar este para ver. Voy a quitarle la animación. Quitarle esto. Entonces este viene igual con un anchor point en el centro. Entonces luego de que lo convierto a 3D, le pongo el anchor point acá abajo. Porque lo que yo hice aquí fue animar la escala. Aquí tengo la escala. Lo que hice fue animar hacia arriba y hacia abajo. Se voy a borrar. Aquí está. Hacia arriba y hacia abajo. Lo único que tiene de adicional la parte de la escala, voy a borrar esto, es la animación de color. Entonces voy a mover toda esta animación de color de todos para que la veas sin la animación de color, solo con la animación de las escalas. Entonces, una vez que ya todo se formó, reemplazo esos cuadrados o esos paths de las máscaras que yo tenía, de los shapes que tenía acá. Este de aquí, por ejemplo, es el de Happy. Este que está aquí, que es una línea nada más. La elimino y la reemplazo por este de acá que ya es un shape. Entonces ahora sí, con ese anchor point en la base, yo puedo hacer la animación como la de acá, que suba y que luego baje. Entonces para eso uso animación en escala, le quito el que me permite transformar a proporciones, escalar a proporción, se lo quito y ahora sí empiezo a animar aquí, escala en Y, hacia arriba y hacia abajo. Y exactamente esta misma animación la copio y la pego aquí en el siguiente cuadro, que en este caso es el amarillo. Y también y le doy un desfase de un cuadro en este caso. ¿Sí ves? Esta misma animación es la misma animación que está acá, pero con un desfase de un frame. Para que primero suba el de aquí y luego sube el otro, luego baje el de la izquierda y luego baje el otro. Y lo mismo hago con todos. Luego viene este de acá, arriba abajo, luego viene este de acá, arriba abajo. ¿Ok? Y también los textos tienen que subir moviéndose junto con los cuadrados. Para eso también cada uno de ellos tiene esta animación en Y. Por ejemplo, el de Happy sube. Voy a quitar la guía. Y el de Happy sube con el cuadro. Y el de acá también.
Cada uno va a subir con su cuadro. Y también todo en conjunto está subiendo, es decir, los cuadros se están haciendo más grandes, se están escalando hacia arriba, los textos también están subiendo, pero todos, recordemos que están anclados al control. Y este control tiene también un movimiento general de posición en Y. Y ese es el que me permite hacer que todo en conjunto se mueva hacia arriba. Y a partir de ese punto se muevan hacia abajo. Y lo siguiente es la animación de color. Vemos que lo que hacen aquí es que mientras avanza la animación, cada color se mueve hacia la izquierda. Esa es la sensación, pero lo que hace en realidad es cambiar los colores. Entonces, por ejemplo, me voy aquí a la propiedad del color y voy a crear un keyframe en color. Por ejemplo, ahí. Y lo voy a transformar en Hold Keyframe. ¿Okay? Entonces veo en qué momento en la referencia cambia. Entonces, avanzando un frame recién, cambia. Entonces le pongo el siguiente color, que es el amarillo. Entonces voy acá, busco el amarillo y listo. Es importante hacerlo con Hold Keyframes. En este caso, como avancé un cuadro, no se nota. Pero, por ejemplo, el siguiente, que sería el siguiente cambio de color, es el negro. Este de aquí. Si yo no tengo esto como Hold Keyframes y lo tengo como keyframes lineales, va a quedar un gradiente. Entonces aquí a mitad de camino se va a ver más oscuro. Entonces dejamos como Hold Keyframes y ese color se va a mantener siempre hasta que cambie el siguiente color. Y así voy avanzando y voy creando los colores, que eso es lo que hice aquí. Entonces voy a poner todos los colores nuevamente en las posiciones donde deben estar. Aquí. Y una vez que haga esto en cada uno de los colores, en cada uno de los shapes, voy a tener ese movimiento de los colores. Lo otro que cambia de color son los textos. Pero solamente cambian cuando el fondo está negro para que el texto esté blanco. Entonces solamente en algunos textos, por ejemplo, aquí empezamos, no, share está blanco. Pero en el siguiente cuadro, en el cambio de color de los fondos, este está en rojo. Entonces el texto de share aquí lo cambiamos de blanco a negro. Pero aquí no lo estoy cambiando con el color, sino que he usado la herramienta, la propiedad source text. Porque source text lo que hace es no solamente cambiar el texto que yo escribo aquí de uno a otro, sino que también puede cambiar las características. Entonces, si aquí yo tengo el texto con color blanco, aquí está con este color, yo puedo avanzar un cuadro y aquí cambiarle de color al color negro y se crea un nuevo keyframe. Eso es lo que tenía aquí. ¿Ok? Y lo mismo hago con los textos que vayan a tener ese fondo negro. Si este fondo amarillo ahora cambia a negro, entonces el to también también va a tener su cambio de color con el source text. Ok, y así con cada uno. O sea, una vez que ya tengo todo eso, ya se unieron estas dos animaciones, la llegada, el cambio, el switch que hice a los shapes, y los shapes animándose hacia arriba y hacia abajo, y los textos desapareciendo igual que acá, porque si vemos la referencia, esto avanza y aquí desaparece el texto welcome, avanzo 2 cuadros y desaparece el to, avanzo 2 cuadros y desaparece el otro. Entonces eso mismo es lo que voy a presionar eso es lo mismo que estoy haciendo aquí con los textos. Aquí está happy, avanzo un cuadro y ya desaparece, avanzo 2 cuadros, desaparece to. De aquí avanzo 2 cuadros, desaparece share, avanzo un cuadro y desaparece with, y avanzo otro y desaparece you.
Ok. Como los cuadros estos o esta referencia que yo puse acá los tengo como shapes o capas guías, eso se hace con clic derecho, capa guía. Como los tengo así, no van a aparecer en ningún render y en composiciones madre tampoco. Es por eso que si yo voy a la composición madre, ya no se ve esa referencia ahí. Puedo dejarla ahí para tener la referencia o puedo ocultarlas nomás, ya que no me sirve. La bloqueo y listo. Y ahora si voy a la composición principal, ya tengo lista la animación. Ahora, esta composición principal obviamente no va a estar directamente aquí, sino que cuando la cree, digamos que es esta de acá que voy a traer, entonces la traigo acá, va a estar ahí completa. Y lo que tengo que hacer es arrastrarla hasta este momento, que es donde empieza la animación. Y como la animación anterior, de la escena anterior, termina con este movimiento rápido, encaja perfecto con este siguiente punto. Pum. Pum. ¿Ok? Y listo. Eso es lo que he hecho aquí. Y ya tenemos las dos primeras escenas. Lo último que nos falta es la animación de texto, que en realidad es lo más fácil de esta animación. Texto new y texto tutorial y ese cierre. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Y hemos llegado a la parte final de este tutorial donde vamos a animar los textos finales. Esta parte de aquí. Y es mucho más fácil de lo que parece. Voy a entrar a la composición y vemos que aquí tengo este texto new y este texto tutorial. Y como ves, no es un texto como tal, sino que son formas. En After Effects se pueden transformar los textos a capas de forma fácilmente. Por ejemplo, aquí tengo la capa new o el texto new, lo voy a poner acá. Voy a llevar acá y voy a ocultar un momento este. Entonces este texto new, le voy a quitar la animación que tiene, lo voy a poner en el centro. Y vamos a aumentarle el tamaño también. Más o menos por ahí, no importa, solamente para enseñar la técnica. Entonces, tenemos ahí, centramos. Listo. ¿Cómo hacemos para cambiarlo a una capa de forma? Porque yo necesito modificar la forma de cada una de estas letras. Y lo que hago es darle clic derecho, crear formas a partir de texto. ¡Pum! Y listo, ya me creó una capa de forma. Y la capa original, el texto original no es que se elimina, sino que simplemente se apaga. Por si quiero modificarlo luego. En este caso ya no lo necesito, lo voy a borrar. Y ahora sí puedo entrar a esta capa. Y voy entrando a cada una de las partes para encontrar el path y crear un keyframe. Si en este caso solamente tiene 3 letras esta palabra, pero si tuviese más como tutorial, lo ideal es que mejor selecciono la capa, escribo aquí path y me va a mostrar todos los paths que tenga esa capa. En este caso son 3, entonces aquí están, creo los keyframes, ya puedo borrar esto y presiono la tecla U para mostrar esos keyframes. Y de aquí ya depende la duración de la animación, por ejemplo 10 frames. Y lo único que tengo que hacer es empezar a animar. Selecciono cualquiera de estos, por ejemplo estos keyframes de aquí. Los puedo hacer más arriba. Perdón, me estoy equivocando. Estos keyframes, los que creé al inicio, es la posición final. Entonces deberían de ir al final y al inicio es donde voy a modificar estos puntos. Entonces selecciono todos estos, por ejemplo, y puedo hacer esto hacia arriba. Puedo seleccionar los otros. Voy a seleccionar estos también.
Mejor lo hago hacia arriba. Y aquí, como me queda esa forma así, puedo modificar esto así y esto así, para que no se vea mal. Esto así y esto así. Y ya se ve más o menos. Entonces, ese pad, eso que modifiqué es este pad que es el de la W. Si le doy play, tengo este movimiento. Pero necesito hacerle un suavizado también. Selecciono los keyframes, presiono F9, modifico la curva de animación, al inicio que sea rápido y al final que sea más lento. Y eso es lo único que tengo que hacer. Tendría que hacer lo mismo en cada letra, modificando los pads para conseguir el resultado que conseguí aquí. Presiono U para ver los keyframes. Y aquí tengo los keyframes en todas las palabras, en todas las letras, perdón. En la N dice que se haga más pequeño aquí, luego crecen. En la L dice un poquito para abajo esto, y esto de aquí un poquito para arriba, y es como que se abre. Y la W algo similar a lo que hice. ¿Ok? Entonces de esa manera hago esa animación. Y aparte tengo una animación en posición. Si esta es la pose final, lo único que tengo que hacer es retroceder y aquí en posición me hago un poquito más arriba para que luego baje. Y asimismo modifico la curva de animación para que quede algo así, que el inicio sea súper rápido y termine lento. Lo mismo hago con el siguiente, que es el tutorial. En este caso, tutorial si tiene bastantes pads porque tiene bastantes letras, entonces ahí sí conviene hacer lo de escribir pad para encontrar cada uno de los pads y luego crear los keyframes. Pero el procedimiento es el mismo. Esta es la parte más fácil del tutorial. Y luego viene esto de acá, que ahora es nuevamente los dos textos. Y esto de acá es nuevamente un shape. De esta manera. Un shape al que en lugar de ponerle un relleno sólido le pongo un gradiente lineal. Y aquí ya están puestos los colores, pero ahí lo que tengo que hacer es entrar a las propiedades, a los colores y empezar a poner cada uno de estos colores. En este caso son los mismos de la marca, los mismos que usé al inicio, los mismos que he usado en cada uno de los kilos. Y una vez que yo creo esto, es probable que se vea así y no así. Entonces lo que tengo que hacer aquí es irme a los contenidos, al shape y voy al gradiente y selecciono aquí el gradiente. Y con la herramienta de selección voy a ver que aquí tengo esto. Y esto es lo que me permite modificar ese gradiente. Y lo puedo hacer más acá y este más acá. ¿Ok? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no lo hago hasta aquí, que es el límite? Porque lo que yo hice en los colores es crear como dos vueltas de color. Es decir, aquí está blanco, amarillo, rojo y azul. Y aquí otra vez blanco, amarillo, rojo y azul. Porque recordemos que esto es una animación en la que el gradiente también se mueve de derecha a izquierda. Entonces, al inicio, vamos a hacer que llegue hasta aquí. Y esto lo podemos animar. Este start point. Entonces, veamos nada más el timing. Sería desde aquí. Y acá lo que hago es modificar esto. Hasta aquí. Y este de acá también hasta acá. Y lo único que tendría que hacer es el easy ease. Y aquí ya sabemos que esta curva de animación no la voy a poder modificar en el editor gráfico de valor porque son en realidad dos puntos. Entonces necesito usar el editor gráfico de velocidad. Aquí yo quiero que al inicio sea rápido y al final lento. Entonces tengo algo así. Y ahí tengo esa animación del color. ¿Ok?
Voy a borrar esto. Y lo otro es la animación de posición de las capas de texto. Entonces, empezamos ahí. Y este pad que creé le estoy animando un trim pad. A diferencia de lo que ya hice antes, este trim pad está animado tanto en inicio como en fin. Esta era la posición final, entonces lo único que hice fue 25% al final de inicio y 75% al final de final. Y al inicio, 0 y 100. Entonces tengo ese cierre también de ese shape. Y los textos también van a tener una simple animación de posición que puede ser, no importa si están juntas o puedo separarlas y hacer nada más animación en X. Simplemente posición aquí, posición acá y aquí posición final aquí y acá. Y eso es todo. Al final lo único que hago es poner nuevamente esta composición, ubicarla donde necesito. Y recordemos que aquí, en la escena anterior, terminábamos con los cuadrados, con todos estos cuadraditos bajando de manera rápida. Entonces aquí es otra oportunidad para hacer un match cut. Pum. Aquí viene el texto que yo lo tenía arriba, hacia abajo. Pum. Ok, y ahí viene la animación de texto. Y lo adicional que he hecho es, en esta capa que yo tenía de fondo, tengo un color claro durante toda la animación, pero cuando llego a este punto, que es cuando cambiamos al final, estaba así, no se ve el texto porque es color blanco de fondo, lo único que hice fue cambiar el color al color negro para que contraste. ¡Pum! Y listo. Ya tenemos la animación completa. Vamos a verla toda. Entonces cuéntame qué te pareció este tutorial y si tú tienes idea de alguna animación de algún otro estudio que te parezca interesante, que tenga un movimiento súper chévere, que quisieras saber, envíame la animación, ponla en los comentarios para verla, para que los otros alumnos también puedan verla y opinen para ver si hacemos otra ingeniería inversa para descubrir cómo se hicieron estas animaciones. Entonces eso fue todo por este tutorial, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.